Bien, entonces hoy vamos a ver lo que es medicina forense. Vamos a ver un poquito de la historia y los conceptos que tenemos de medicina legal o medicina forense, que es lo mismo. Bien, comencemos con definiendo de una manera simple lo que es medicina legal o medicina forense. Y vamos a decir que es la ciencia que une a la medicina y al derecho. Quiero detenerme un poquito en este punto y comentarles que aunque nosotros los forenses, pues lógicamente somos médicos, no podemos dejar a un lado lo que es la parte legal. Nosotros debemos conocer lo que dicen nuestras leyes, porque de esa manera vamos a conocer las necesidades de las autoridades. Entonces, yo tengo que conocer las leyes, tengo que conocer qué dicen los códigos procesales, los códigos penales, los códigos de trabajo, porque de esa manera yo voy a saber qué es lo que los señores abogados pueden solicitarme y también hasta dónde es legal también lo que yo voy a hacer. Entonces, siempre como parte de mis clases, siempre voy a incluir una parte de códigos, de leyes, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de los antecedentes históricos de la medicina legal. Y vamos a ver que en Grecia aparece pues Platón y no en ese entonces ni se sabía acerca de la medicina forense. Pero ya Platón empezó a ver que habían deformaciones en el cuerpo que podían ser causadas por el trabajo que realizaban algunas personas. También apareció Hipócrates. Hipócrates fue el primero en describir cuáles eran los efectos que el plomo podía causar en los seres humanos. También aparece Claudio Galeno y este también hizo un aporte grande cuando habló de la simulación de enfermedades. Nosotros tenemos dentro de lo que es medicina legal una parte que es lo que llamamos simulación, disimulación, ¿verdad? Hay personas que nos llegan simulando que están mal, que el accidente las dejó, que no pueden caminar, que no pueden mover un miembro. Y ustedes saben que con eso pues se agrava el cuadro y por lo tanto la pena que van a imponer los abogados va a ser más. Entonces, desde estos tiempos remotos ya se empezaba a hablar acerca de las simulaciones. Asimismo, Claudia Galeno formula la diferencia entre lo que son pulmones de un feto que nace vivo o bien de un recién nacido que nace muerto. Y eso en la actualidad es de suma importancia y es lo que llamamos dosimasias. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de autopsia médico-legal. Cuando hacemos las autopsias de recién nacidos, muchas veces la madre nos dice que su hijo no nació, no respiró al nacer. Y cuando hacemos este tipo de pruebas, podemos comprobar que si el niño nació vivo y la madre posteriormente lo asesinó, o verdaderamente este niño ya nació fallecido. Pero los detalles los vamos a ver en la autopsia médico-legal, pero sí es importante que ustedes vean que ya desde estos tiempos remotos, ya estos estudiosos, pues, estos filósofos
los investigadores ya se habían percatado de estas diferencias. También en Egipto podemos mencionar, entre algunos acontecimientos de importancia, es que se encontraron algunos papiros que hablaban sobre las técnicas de conservación de cadáveres. En la actualidad, pues ustedes saben que si bien pues no hacemos momias, ¿verdad? Pero sí se preparan los cadáveres, ¿verdad? Para que ya duren varios días. También acá en lo que dentro de los antecedentes históricos en Egipto ya se habla de que si algún médico causaba una grave lesión a una persona, ¿verdad? Durante alguna intervención que le estuvieran haciendo, o en casos extremos le causaba la muerte, entonces al médico, a esta persona que estaba haciendo este tipo de intervenciones médicas, se le debían amputar las manos. Ahora imagínense si en la actualidad amputáramos las manos de los médicos que causan daño. Yo les aseguro que habría muchos médicos que ya estuvieran sin sus manos. Adelantándome un poquito, quiero comentarles que solo en la Fiscalía de San Salvador se tienen aproximadamente 2,000 denuncias contra médicos por los famosos casos de mala práctica médica. Algunos proceden, otros no, pero pues ven ustedes que ya desde estos tiempos antiguos ya se castigaba al médico si éste le causaba algún daño a uno de sus pacientes. Dentro de los siempre antecedentes históricos también podemos mencionar a Mesopotamia, en donde el rey babilónico Hammurabi, allá en el siglo XVII, ¿verdad? Antes de Cristo, entre sus escritos establecía sanciones, ¿verdad? Para todos aquellos errores que significaban una responsabilidad médica. También en China podemos mencionar algunos detalles importantes, como por ejemplo este médico Zhang Zu, en el año de 1247, describió la técnica para estudiar un cadáver. O sea que ya aquí se empezaban a hacer las primeras autopsias, podríamos decir, ¿verdad? También él fue de los primeros que empezó a calcular el tiempo de muerto de una persona, y también él empezó a hacer las primeras descripciones de lesiones que podían encontrarse en los cadáveres. Bien, veamos un poquito la historia de la medicina legal en El Salvador, y podemos decir pues que realmente así en general no existen datos escritos que hablen específicamente de la historia de la medicina legal en nuestro país, pero sí pudiéramos mencionar algunos acontecimientos que pues por su gran importancia debemos tomarlos en cuenta. Dentro de esto podríamos mencionar que acá en El Salvador, en el año de 1850, fue cuando la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, pues, incluyó en su currículum la medicina legal, ¿verdad? Ya como materia, con el nombre de práctica forense, así se llamaba, pues, a esta como materia, ¿verdad? Pero era una práctica que se le exigía al estudiante de medicina allá por 1850. 5 años después, en 1855, pues ya se le dio el nombre actual que tiene, ¿verdad? De medicina legal o medicina forense, que es lo mismo. A partir de 1944, regresa al país, después de hacer su especialización, el doctor Roberto Masferrer. Él regresó ya hecho un patólogo, y él
pues inicia la tecnificación de la práctica de las autopsias aquí en El Salvador, ¿verdad? Autopsias clínicas. Y él empezó con una docencia ya más científica acerca de la patología forense. Por este gran aporte que él hizo, pues el Instituto de Medicina Legal lleva su nombre. Nuestro instituto se llama Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, en honor al doctor Masferrer. Déjenme contarles que el doctor Masferrer era el jefe del departamento de patología cuando yo era estudiante. Se pueden reír sin ninguna pena, ¿verdad? Y él fue el que me dio a mí medicina forense cuando yo estaba por ahí por cuarto, quinto año en la Universidad Evangélica, ¿verdad? Él era el jefe del departamento y él era el que nos daba medicina forense. Así es que sí, realmente me siento honrada y orgullosa de que el maestro Masferrer pues haya sido mi profesor, ¿verdad? Podemos dividir a lo que es la medicina legal en El Salvador, podríamos dividirla en varias etapas. En la primera etapa, acá podemos mencionar que acá en el país no había especialización. Entonces, los médicos generales eran los que estaban al servicio de la Administración de Justicia. Y eran pues los médicos generales los que tenían que batirse pues con todos los medios autodidácticos para poder pues brindar sus conocimientos en auxilio de la justicia. De igual forma me tocó inicialmente a mí, hasta que después pues fui sacando todas mis especialidades hasta pues convertirme pues en forense. Esta especialidad, como yo les mencionaba, en ese momento pues a nadie le gustaba, ¿verdad? No era la mejor remunerada y la medicina forense era bastante desprestigiada en todo el gremio médico. Toda la vida se dijo de que los forenses éramos levantamuertos y que no teníamos que dar ninguna atención a vivos. Como yo les mencionaba en la primera clase, nada más alejado pues de la realidad, ¿verdad? En la segunda etapa, quiero contarles que acá pues la medicina forense era visto como el patito feo de la medicina, ¿verdad? Y pues lo que pagaban por ser forense era una nada. En la segunda etapa podemos decir que es el despertar de las técnicas modernas, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues el doctor Masferrer empezó a tecnificar la práctica de la autopsia hospitalaria, que era un diagnóstico que se daba pues después de la muerte de una persona que había estado enferma dentro de un hospital. De hecho, cuando yo era externo, así como ustedes, externa, interno, el Hospital Sacramil todavía no existía, y a los estudiantes de la Evangélica pues nos mandaban a Santa Ana a hacer nuestras rotaciones. Y allí pues se hacían autopsias clínicas y eran muy interesantes porque después de hacer un análisis del expediente pues se confirmaba la causa de muerte a través de una autopsia clínica y entonces hacíamos lo que se llamaba en aquel entonces anatomoclínica, que era pues para mí una forma muy, muy buena de aprender. En ese entonces, pues el maestro Masferrer, junto con la doctora Hilda Herrera, que también era una patóloga, que fue la decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, y entonces ellos se ponen al servicio de la medicina legal. También fue mi profesora de patología y de medicina legal, al igual que el doctor Masferrer, y ellos logran organizar el primer Congreso Nacional de Medicina Forense en el año de 1966.
Acá la Corte en ese momento pues informa que no hay presupuesto todavía para fundar el Instituto de Medicina Legal y los médicos generales continuaban trabajando adscritos a cada tribunal. Es decir, no había un instituto y por lo tanto los médicos estaban fijos en los diferentes tribunales de justicia. Luego, en la tercera etapa, aquí podemos decir que la medicina legal en El Salvador sufre un estancamiento, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los 70 y el único aporte importante, los únicos aportes, digamos, importantes fue que aparece el doctor Guillermo Alvarado Morán, quien escribe pues un libro sobre medicina legal que ha sido el primero y único personaje salvadoreño que ha escrito pues un libro de medicina legal acá en el país. Y el otro aporte importante fue que empieza a verse y de hecho se crea lo que es la Asociación Salvadoreña de Médicos Forenses, ¿verdad? Que en ese entonces recibía el nombre de ASALMEFO. Yo fui parte de ASALMEFO ya muchos años después, cuando entré al Instituto de Medicina Legal. La cuarta etapa es una etapa de bastantes cambios, de bastante modernización. Y acá pues llega a la Corte Suprema de Justicia como presidente de la Corte el doctor Mauricio Gutiérrez Castro. Él, junto con la Asociación de Médicos Forenses, tienen una visión, ¿verdad?, de formar el Instituto de Medicina Legal y se inician los trámites. Siendo así que el 18 de marzo del año 1991 se inaugura el primer Instituto de Medicina Legal, ¿verdad?, que en honor al doctor Roberto Manferrer pues lleva su nombre y pues actualmente todavía tenemos el nombre del maestro Manferrer. Seguimos en estas instalaciones, solo que ya un poquito más modernizados, y el primer director del Instituto de Medicina Legal fue el doctor Juan Mateo York, que él sí le da pues un aporte grande y un empuje grande a lo que es la medicina forense en El Salvador. Yo entré al instituto en ese año precisamente, en 1991, y pues hasta el momento, como le repito, ha sido, creo, la mejor decisión que he tomado con respecto a mi carrera. Pero yo le agregaría una quinta etapa, y es que en el año 2015 se firma un convenio entre el Instituto de Medicina Legal y la Universidad Nacional para crear la especialidad de medicina forense, la cual inicia en el año 2016, ¿verdad? Se sometieron a dicho examen 120 médicos, de los cuales solo se iban a escoger a 8 médicos para que iniciaran su residentado, ¿verdad?, en la especialidad de medicina forense dentro del Instituto de Medicina Legal. Y es así, pues, lo que ustedes están viendo en su pantalla es la tercera promoción ahorita, perdón, la cuarta promoción son los médicos que van a salir este año de especialistas en medicina forense. Yo les comentaba que este año los médicos residentes que entraron, es decir, en primer año, pues dentro de ellos tengo una exalumna que recibió medicina forense al igual que ustedes, y verla ahí de verdad me llena de una gran alegría y un gran orgullo también, ¿verdad?, de verla pues que en algo pues pude despertar en ella el amor y la pasión por la medicina forense. Entonces, para mí esta es la quinta etapa, ¿verdad?, que ya tenemos en el Instituto de Medicina Legal, pues,
lo que es la especialidad de medicina forense. Bien, en cuanto a lo que son lineamientos internos, pues como les decía, el Instituto de Medicina Legal, nosotros formamos parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y el instituto pues se decidió la creación el 13 de septiembre de 1990, ¿verdad? Todo está en el artículo 51, número 18 de la Ley Orgánica Judicial, en donde en Corte Plena, es decir, todos los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, deciden crear el Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Cuya función iba a consistir en cooperar con todos los tribunales de la República, ¿verdad? Y nosotros íbamos a asesorar a los señores jueces, a los señores fiscales, procuradores, en los análisis científicos de todos los elementos probatorios, ¿verdad? Y íbamos a tratar de contestar todas las interrogantes de los señores abogados, íbamos a hacer reconocimientos, exámenes de laboratorio y todo lo que los funcionarios judiciales pues nos solicitaran. Este es el organigrama. Quiero que ustedes vean que esto, para que me logren ver, aquí está. Pueden ver que acá está lo que es el órgano judicial, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, los 14 magistrados, y aquí están todas las salas de la Corte, y hasta acá abajito está el Instituto de Medicina Legal. Pero, como le repito, el instituto forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Han habido muchos intentos de que el Instituto de Medicina Legal pase a ser parte de la Fiscalía General de la República, pero pues solo ha quedado en intentos. Lo ideal fuera que el instituto fuera autónomo, porque no solo trabajamos para la Fiscalía, sino que para varias instituciones. Pero por el momento pues seguimos siendo parte de la Corte Suprema de Justicia. La visión del Instituto de Medicina Legal es ser una institución rectora en ciencias forenses en apoyo a la administración de justicia. Y la misión de nuestra institución es brindar al sistema de la administración de justicia con calidad y ética servicios periciales, técnicos y científicamente adecuados en lo que conciernen a la medicina legal y todas las ciencias forenses. El Instituto de Medicina Legal, pues, eso que ustedes están viendo aquí ya quedó un poquito pasadito, porque, bueno, el área metropolitana es en donde yo estoy, es la de acá de San Salvador, y todo esto que usted ve acá era donde antiguamente habían sedes del Instituto de Medicina Legal. Hoy casi que tenemos sede en todas las cabeceras departamentales, y pues esto se ha ampliado, ¿verdad?, a todo el país. Como Instituto de Medicina Legal, nosotros dependemos de un consejo técnico que está conformado por la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el señor administrador general de la Corte, el jurídico general también de la Corte, y por el señor director del Instituto de Medicina Legal. Luego, como instituto, está dividido en partes, ¿verdad? Tenemos clínica forense, tenemos el área de patología forense, tenemos lo que es laboratorio y la parte administrativa. Como clínica forense, tenemos clínica forense, que es donde yo laboro, ¿verdad?, como médico forense. También tenemos a los odontólogos forenses, y también está la parte de ciencias de la conducta, en donde laboran psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales forenses. En el área de patología tenemos a los tanatólogos, que son los que hacen las autopsias, los histopatólogos, que son los que hacen los cortes, ¿verdad?, de los diferentes órganos
y pues ven al microscopio, ¿verdad? Todas las lesiones. También contamos con el área de radiología, ¿verdad? Que es sumamente importante cada vez que tenemos algún cadáver con proyectiles adentro del organismo, o bien para nosotros cuando nos llegan golpeados tomamos radiografías para ver si hay fracturas, luxaciones, etcétera. En cuanto al laboratorio, contamos con 3 laboratorios. Tenemos el laboratorio de química, toxicología, ¿verdad? También contamos con lo que es el laboratorio de genética forense y también tenemos el área de biología o serología forense. Y pues el área administrativa, que es pues todo lo que ustedes están viendo acá. Bueno, llegamos ya a lo que es medicina forense y habíamos dicho en una forma sencilla que es la rama que une a la medicina con el derecho. Pero también podemos definir a la medicina forense como una especialidad médica, ¿verdad? La medicina forense realmente es una especialidad que va a permitir reunir todos los conocimientos médicos que van a ser útiles para administrar justicia. Ya mencionaba yo en la clase pasada que definitivamente los abogados necesitan nuestros conocimientos médicos para ellos poder tipificar los delitos. También para dilucidar, resolver problemas civiles, penales o administrativos. Por ejemplo, nos llega una persona que durante estar laborando sufre un accidente laboral y quedó imposibilitado para caminar. Entonces, pues nos llega para que nosotros determinemos si verdaderamente este señor ya está incapacitado para poder continuar trabajando. También hemos tenido casos, los casos pues más recientes que puedo mencionar son la determinación del sexo. ¿Y cómo es eso? Me van a decir ustedes. Bueno, ustedes saben que hay operaciones quirúrgicas ahora, tal vez no aquí en el país, pero sí en otros países para el cambio de sexo. Entonces ya estas personas vienen con la operación de cambio de genitales externos y nosotros tenemos que determinar si cumple con los requisitos de un sexo u otro para que los señores jueces puedan, por ejemplo, autorizar que pueda sacar documentos de identidad ya con su nuevo sexo. Muchas de estas personas quieren cambiarse el nombre, ya quieren llamar, tal vez se llaman Juan Marco y se quieren llamar Juana María, por ejemplo, ¿verdad? Pero hasta que no determinamos que verdaderamente pues tiene todos los caracteres del sexo mujer, entonces pues no se pueden hacer todos estos trámites. Y esto pues no necesariamente es penal, esto es civil, ¿verdad? También los conocimientos de la medicina van a servir para contribuir a la formulación de leyes. Aunque les soy sincera, hasta el momento no nos han llamado. Se han formulado leyes como por ejemplo la ley de trasplantes, que jamás llamaron a un médico para poder nosotros vertir nuestra opinión acerca pues de esa ley, pero pues en otros países sí se hace, pero pues teníamos que mencionarlo. Otra definición también es que es una especialidad médica que le va a dar respuesta a todas las cuestiones de origen biológico que se van a plantear en el campo del derecho y sus diferentes vertientes. ¿Cuáles son los sinónimos de la medicina legal? Bueno, la medicina legal puede ser llamada jurisprudencia médica, medicina legal judicial, medicina forense, medicina legal o simplemente forense. Cualquiera de estos nombres, pues nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? La especialidad que le va a dar, que va a unir a la medicina con el derecho. ¿Cuál es la importancia profesional? ¿A quién
le interesa la medicina legal? Bueno, a los médicos. La medicina legal le interesa a los médicos, a todos los médicos. Pues porque, de hecho, yo imparto un módulo de medicina forense a los residentes de medicina interna de ahí del Hospital Sacamil, porque es importante que los médicos conozcan las leyes y conozcan hasta dónde pueden ellos actuar y de dónde es que ya puede hablarse de un delito. Entonces es sumamente importante que los médicos conozcan todo esto de medicina forense o medicina legal. Definitivamente, pues también les interesa a los abogados. Ya les mencionaba yo que los abogados necesitan los conocimientos médicos para tipificar un delito. Por ejemplo, me puede llegar una persona que recibió una herida en el rostro o durante un hecho de tránsito perdió un miembro, perdió una pierna. Entonces, yo debo decirle al abogado que esa amputación lo ha dejado incapacitado para volver a caminar. O, por ejemplo, si un esposo le dio un puñetazo a su esposa en la nariz y se la fracturó y le dejó una desviación del tabique nasal, entonces el abogado necesita saber en cuánto tiempo esta mujer se va a recuperar. Yo puedo decir, va a curar en 21 días y va a tener una incapacidad de 15 días. Eso lo vuelve ya una lesión grave y el tiempo de cárcel se basa precisamente en la tipificación que le ha dado el abogado. No digamos que yo diga que le ha causado una deformidad en el rostro, por ejemplo. Entonces, eso ya lo vuelve una lesión muy grave y ya la pena, pues, va a ser mayor. También es importante para los agentes policiales. Recordemos que los agentes policiales no son médicos. Y entonces cuando llegamos a los escenarios donde están los cadáveres, ¿verdad? Entonces ella se acerca el policía y nos dice, doctora, ¿y cuántos orificios tiene? O mire, ¿cuántas heridas por cuchillo tiene? O mire, ¿qué tipo de arma fue la que ocuparon para matarlo? ¿Verdad? Mire, es que por las características pudo ser un arma cortante, un arma contundente, o pudo haber sido un arma punzante. Entonces, también es importante para los agentes policiales. ¿Cuáles son las características de la medicina forense? Bueno, en primer lugar, la medicina forense, ya dijimos que es una especialidad diagnóstica. Ahora, los signos que el médico va a encontrar, ya sea en una persona viva o muerta, porque repito, nosotros no solo vemos muertos, todos esos signos nos van a servir para formularnos un diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo este cadáver, yo veo este fenómeno cadavérico, que es una lividez, veo esta coloración e inmediatamente yo puedo dar el diagnóstico que esto es una intoxicación por monóxido de carbono. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, doctora? Si usted no le está haciendo todavía el toxicológico. De acuerdo. Pero sabemos que el monóxido de carbono, esa cantidad de monóxido, ¿verdad? Va a hacer que la lividez tome este color cereza. Y es una de las únicas patologías que me va a dar una lividez en este tono. Entonces, claro, eso se va a ir a corroborar en la autopsia, pero yo puedo dar un diagnóstico preliminar y yo ya estoy diciendo, esto es una intoxicación por monóxido de carbono. O veo una persona viva. Inmediatamente yo veo a esta persona que ha sufrido un puñetazo y yo voy a hacer una evaluación del daño corporal que él ha tenido y también me va a servir para hacer un pronóstico. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo lo veo y veo esta nariz toda panda y yo lo primero que voy a pensar es, aquí hay una fractura nasal.
tomo una radiografía y digo, confirmo, hay una fractura nasal con una desviación del tabique nasal. Se lo estoy diciendo ya al abogado. No estoy esperando 21 días para darle ese diagnóstico. Entonces, desde ese momento yo ya estoy formulando un pronóstico. Muchas veces los abogados solo tienen 72 horas para probar un hecho delictivo y tienen detenida a la persona que causó el daño. Si no tienen la prueba en 72 horas, ese hechor va a salir libre. Entonces yo no me puedo dar el lujo de esperar 21 días porque este fulano se va a ir. Entonces el abogado necesita que yo le diga en cuánto tiempo va a curar, cuánto lo va a incapacitar y si va a dejar alguna secuela. Entonces yo ahorita, solo con verlo, esto acaba de suceder, y yo le voy a decir al abogado, esto va a curar en 21 días, lo va a incapacitar por 15 días y le va a dejar como secuela una desviación del tabique nasal que va a necesitar un tratamiento médico-quirúrgico. Entonces, ven la importancia de la medicina legal. ¿Preguntas hasta acá o va todo claro? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Perfecto, sigamos. Todos los datos que yo voy a recabar, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico, los tengo que plasmar en un documento. Este documento recibe el nombre de dictamen médico legal y es el que le va a llegar a los jueces para darles una orientación para que ellos puedan emitir su sentencia. Los médicos clínicos plasman todos los datos que necesitan para hacer un diagnóstico en un expediente clínico. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya sea de manera privada o dentro de los hospitales, todos los pacientes tienen un expediente clínico. Entonces, los clínicos utilizan o el documento que para los clínicos es de suma importancia para poder sustentar su diagnóstico es el expediente clínico de cada paciente. Nosotros lo plasmamos en lo que se llama dictamen médico legal. Ahora, como toda especialidad médica, muchas veces nosotros necesitamos la opinión de expertos en algunas ramas, ¿verdad? Por ejemplo, si me piden que me pronuncie sobre la técnica que ha usado un doctor para hacer una nefrectomía, por ejemplo, yo voy a necesitar la opinión de un cirujano, ¿verdad? Necesito que el cirujano me diga, mire, la técnica que el colega usó no es la adecuada, ¿verdad? Entonces, igual que, por ejemplo, la cirugía muchas veces pide interconsulta con medicina interna, y medicina interna le dicen, no, mira, ahorita no lo puedes operar porque tiene la tensión alta y se te va a quedar en la mesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como toda especialidad, necesitamos algunas veces, pues, la opinión de expertos en otras ramas. Ahora, sin pretender que nosotros seamos la mejor especialidad del mundo, ¿verdad? En realidad nosotros tenemos que intervenir en muchas especialidades de la medicina. ¿Por qué? Porque a mí me llegan todos los casos de mala práctica médica. Y me llegan de cirugía plástica, me llegan de cirugía general, de medicina interna, de ortopedia, de ginecología, de pediatría. Y entonces yo tengo que tener lo que se llama criterio médico legal para poder decir si realmente hubo o no una mala práctica médica. Si en realidad el médico no actuó según la lex artis, ¿verdad? Todos los hospitales, todas las especialidades tienen un protocolo de atención. Y si ustedes quieren alguna vez, y por curiosidad,
porque yo ya lo he hecho ahí en el hospital. En ginecología, por ejemplo, tienen los protocolos de atención en ginecología. Y ahí creo que en el servicio del Sacamil los tienen. Y como es un hospital del Estado, pues el protocolo ha sido hecho por personal del MinSal. Y ahí dice cómo debe atenderse un parto, cómo debe tratarse, por ejemplo, en los casos de parto prematuro, qué se debe hacer en caso de ruptura prematura de membrana, qué debe hacerse en casos de eclampsia, etcétera, 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 etcétera. Todas las patologías de obstetricia, por ejemplo. Entonces yo tengo que ir a revisar si el médico fue respetando y acatando todo lo que dice el protocolo de atención de obstetricia. El Seguro Social también tiene sus propias normas. Si es del seguro, pues yo me voy a buscar lo que son las guías clínicas del Instituto Salvador y el Seguro Social. Y así con todas las especialidades. Entonces yo debo tener un criterio médico para poder decir si este médico no actuó según la expertise o decir no actuó según la lex artis. Pero ¿qué es el criterio médico legal? El criterio médico legal lo vamos a definir como un análisis científico orientado a las necesidades de la administración de justicia, que el legista, es decir, el médico, hace precisamente de esos hechos y de cualquier especialidad en esta profesión, ¿verdad? Yo debo tener ese criterio, yo debo hacer un análisis científico para poder determinar si se cumplió o no con las normas médicas o las guías clínicas. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de lo que yo va el futuro de un médico, ¿verdad? Imagínese usted qué gran responsabilidad para mí decir que el doctor fulano de tal no cumplió con las normas o el doctor fulano de tal no realizó un adecuado examen físico y fue condenado a 5 años de prisión. El colega, imagínese, o sea, tengo que verdaderamente hacer un trabajo minucioso para poder hacer justicia a una víctima. O bien, imagínense que la víctima está inventando todo, entonces yo tengo que ir y decir, no, aquí no hay ningún delito que perseguir. El médico actuó según lo que determina la ley. Entonces es bien delicado y es por ello que debemos tener un criterio médico legal. Esto pues le va a otorgar a la medicina un carácter de verdadero puente entre la medicina y el derecho. El abogado se va a guiar por lo que yo le diga, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a hacer una traducción de todo el expediente clínico para hacérselo entendible al señor juez, para que sea él quien aplique justicia. Yo no soy abogada. Quien tipifica y aplica justicia siempre es el abogado. Peritos médicos. Ahí estoy yo creo que como con 20 años menos, como con 40 libras más también. Pero pues ahí estoy trabajando. Ven ustedes que no solo trabajo en lugares bonitos, sino que a mí me toca caminar aquí por pedreros, caminar kilómetros, etcétera, hasta llegar donde está el cadáver. Yo soy una perito forense. La palabra peritus viene pues del latín docto, experimentado, en una determinada ciencia o arte. No solo habemos peritos médicos, sino que hay peritos de laboratorio, hay peritos de la policía, hay peritos de toxicología, peritos en entomología. Nosotros aquí pues no tenemos entomología, pero en otros países sí lo hay. Y pues estamos experimentados, tenemos pues la experiencia necesaria
para poder dilucidar en este tipo de casos. El perito pues es una persona que por poseer determinado conocimiento científico, artístico o simplemente práctico, va a ser requerido para que se pronuncie sobre determinado hecho, ¿verdad? Y ese trabajo no lo va a poder hacer cualquiera. Por ejemplo, un policía no va a poder hacer el trabajo que yo hago. Yo veo el cadáver, yo veo las lesiones, o en el caso que les acabo de mostrar de las livideces color cereza, el policía no va a poder decir que esto es una intoxicación por monóxido de carbono, ¿verdad? Él es experimentado en su materia, ¿verdad? En lo de él, pero en lo mío pues yo necesito los conocimientos médicos. Entonces, a eso es que se refiere la palabra perito. Ahora, el Código Procesal Penal, como les dije, y me adelanto un poquito a decirles que no se preocupen, yo nunca pregunto artículos del código, eso se lo vamos a dejar a los señores abogados. Pero sí quiero que ustedes conozcan que el Código Procesal Penal en su artículo 226 menciona lo que es el nombramiento de peritos. Entonces, el artículo dice que el juez o tribunal ordenará peritajes cuando para descubrir, valorar un elemento de prueba sea necesario o conveniente poseer un conocimiento especial en alguna ciencia, arte o técnica. Y en algunos actos urgentes de comprobación que no requiera autorización judicial, el fiscal podrá disponer del auxilio de los peritos. Por ejemplo, le hablan al fiscal, a la policía, y les dice, hay un cadáver en tal lugar. Entonces, inmediatamente el fiscal sabe que él tiene la facultad de solicitar el auxilio de un perito. Inmediatamente habla al Instituto de Medicina Legal para solicitar que sea acompañado por un médico forense, que es el que va a determinar si se trata de una muerte natural o una muerte violenta. También el Código Procesal, en su artículo 227, habla sobre la calidad habilitante. Y este artículo menciona que los peritos deberán tener un título en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse. En mi caso, pues yo tengo el título de doctora en medicina, ¿verdad? Siempre que la profesión arte o técnica estén reglamentadas, en mi caso, pues claro que está reglamentada. Y en caso contrario, podrá designarse a personas de idoneidad manifiesta. En mi caso, por ejemplo, tengo título de doctora en medicina y además tengo 30 años de experiencia en la pericia forense. Eso me da a mí lo que se llama calidad habilitante, por lo que ningún defensor puede refutar un peritaje que yo haga, ¿verdad? Porque el artículo acá lo dice bien claro, y en mi caso, pues, o en el caso de cualquiera de los otros peritos, pues se tiene la calidad habilitante. Los peritos pueden ser de dos clases. Tenemos los peritos permanentes y los peritos accidentales. Los peritos permanentes, pues, son todos aquellos médicos que han sido nombrados como tales por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el Instituto de Medicina Legal, que depende de la Corte, y cualquier médico forense, pues nosotros ya somos peritos permanentes. También peritos permanentes van a ser todos los técnicos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? O sea, que recuerdan que vimos todos los peritos que trabajan, por ejemplo, en balística, en el área de campo, en explosivos, etcétera. Ellos son peritos permanentes. Y también van a ser peritos permanentes, especialistas de las facultades y escuelas de la Universidad del Salvador y de las dependencias del Estado e instituciones autónomas. Y aquí, pues, esto cuando le tengan en su
ya subida su clase porque la doctora Vargas se va a encargar de subirla a la plataforma de ustedes. Yo ya le mandé la clase que vimos el día martes. Pueden leer Un día con la muerte. Realmente nosotros los forenses, aunque estamos familiarizados con la muerte, casi que vemos la muerte todos los días, ¿verdad? Y más de alguna vez, no les digo, no dejo de verme impactada en algunos casos, ¿verdad? No soy de palo, creo que es un error que el médico pierda la sensibilidad y definitivamente verme enfrentada a la muerte me hace que cada mañana que abro mis ojitos le doy gracias a Dios porque tengo vida, porque he visto tantas personas que no logran ver la luz del día siguiente, ¿verdad? Entonces, en este país, tener la bendición de amanecer vivos, pues no puedo decir más que dar gracias a Dios. En el área clínica somos más de 20 médicos, ¿verdad? Que estamos pues haciendo todo tipo de peritajes, algunos muy difíciles. Ustedes no se imaginan lo doloroso que es ver algunas veces a niñas abusadas sexualmente, niños con lesiones anales por precisamente un abuso sexual, mujeres asesinadas por sus parejas y que han pasado toda la noche junto con los niños chiquititos a la par del cadáver de la mamá, y hemos llegado a encontrarlos llenos de sangre, llorando a la par del cadáver de la mamá, queriéndola despertar. Ellos no saben que su mamá está muerta y asesinada por su papá. Entonces, esos cuadros, créanme que verdaderamente son impactantes. Y realmente les digo, nadie puede acostumbrarse a la brutalidad con la que actúa mucha gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo llamé Un día con la muerte, realmente. Ellos, pues, este es un artículo que salió en una ocasión en un periódico en donde los forenses, ellos son mis compañeros, ellas todavía están en el instituto, él ya no, cuentan cuál ha sido la experiencia más triste que les ha tocado vivir durante toda su carrera dentro del Instituto de Medicina Legal. Y se las dejo, pues ahí ustedes la van a leer ya con más detenimiento. También mencionarles que estamos en riesgo, ¿verdad?, de contraer enfermedades. De hecho, déjenme contarles que el año pasado me contagié de COVID en unas Bartolinas de la PNC. No sé si fueron las Bartolinas o el Centro Penal de Mariona, en alguno de las dos debo haber agarrado el COVID. Y pues muchos de mis compañeros pues también, ¿verdad? Entonces el riesgo que tenemos, como cualquiera de médico, ¿verdad?, de adquirir algún tipo de enfermedades. Además de adquirir enfermedades, nosotros tenemos riesgos físicos, ¿verdad? Robos, asaltos. A mí me robaron el cadáver un día con todo el pick-up del Instituto de Medicina Legal. Creo que cuando los fulanos se llevaron el pick-up, ni se les ocurría que atrás lleva un cadáver, iba una bolsa, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que era un muerto, dejaron tirado el pick-up y el cadáver. Y esto no es broma, no es exageración, es realidad, ¿verdad? Entonces, o también vamos en aquellos lugares terribles y nos avisan que hay un punto de asalto. Yo empiezo a sudar por todos lados, como ustedes no se imaginan. Pero bueno, son los riesgos que la profesión pues pone, ¿verdad? Pero ahí se los dejo también. Y pasemos ahora a los peritos accidentales. Los peritos accidentales pues son todos aquellos que la autoridad judicial nombra para una determinada pericia. Es decir, que ustedes cuando ya sean médicos y estén dentro de la nómina de especialistas del colegio médico, en cualquier momento pueden ser citados para que sirvan de perito y no pueden negarse.
¿verdad? Porque ya la ley habla de que tienen que contribuir con la justicia. Entonces, bueno, y no pagan, por cierto. Y es la obligación, pues, de los peritos accidentales cumplir con lo que la justicia les solicita. El trabajo del médico forense, pues, consiste primero, pues, en interpretar hechos médicos implicados en cualquier procedimiento judicial, ¿verdad? Decirle al fiscal, mire, este señor no murió de una causa natural, sino que fue envenenado, por ejemplo. Entonces ya le estoy interpretando todos los hallazgos y le estoy diciendo, mire, esto necesita una investigación. Nada menos el turno de la semana pasada me llamaron para que llegara a ver un cadáver de una persona que era diabético y era hipertenso. Cuando le hice que le quitaran la ropa, el cadáver estaba lleno de moretes por todos lados. Entonces, definitivamente eso ameritaba una investigación, ¿verdad? ¿Quién lo había golpeado? Lo llevamos a autopsia y realmente esos golpes no tuvieron nada que ver, por lo menos físicamente, con la muerte, pero pues había que investigar quién lo golpeó de esa manera, ¿verdad? También otra de mis funciones es traducir todos esos hechos médicos a un lenguaje que sea útil para los abogados, jueces, fiscales, procuradores. Y yo siempre les pongo el ejemplo. Si yo les digo a ustedes, al paciente se le hizo una laparotomía exploradora y hubo necesidad de hacer una esplenectomía y una nefrectomía, pero el paciente se complicó presentando posteriormente un shock séptico, presentó 2 paros cardiorrespiratorios y murió. Les aseguro que ustedes me han entendido a la perfección, ¿sí o no? ¿Ya se me durmieron? Sí, doctora. Y me entienden porque son médicos, futuros médicos. Pero yo le digo eso a un abogado y el abogado no me va a entender ni papa. Entonces yo tengo que traducirlo a un lenguaje que sea entendible para ellos. Los ámbitos que comprende la medicina forense, pues vamos a dictaminar sobre casos de mala praxis médica, ¿verdad? Yo les mencionaba, casos de responsabilidad. Vamos a auxiliar al juez a resolver dudas, ¿verdad? Derivadas de la actuación de los fenómenos médicos cuando estén presentes, ¿verdad? Y se cometa algún presunto hecho delictivo. Por ejemplo, si se ha cometido un aborto, por ejemplo, ustedes saben que en nuestro país el aborto no es permitido en ninguna de sus diferentes formas, ¿verdad? También los médicos forenses pues tienen que hacer autopsias médico-legales encaminadas pues a determinar causa de muerte. También nosotros vemos todo lo que es la parte de delitos contra la libertad sexual, ¿verdad? Todos los casos de violación, todo este tipo de delitos, pues los vemos nosotros. También en los casos de determinación de paternidad, eso ya lo ve pues lo que es el laboratorio de genética, los casos de simulación, disimulación que yo les mencionaba. También nos toca hacer los exámenes médico-legales de embriaguez, ¿verdad? Todos esos retenes que ustedes pueden ver en las calles. Si los encuentran con arriba de 100 miligramos por ciento de alcohol, ustedes van detenidos, pero primero pasan por el Instituto de Medicina Legal para que nosotros hagamos las determinaciones de embriaguez, que eso lo vamos a ver más adelante. También vamos a hacer lo que se llama levantamiento del cadáver, que también lo vamos a ver con detalle en una clase. Vamos a llegar a los escenarios del delito, vamos a examinar, recoger indicios externos, pues, que se encuentran en el cadáver. Vamos a determinar hora, causa y manera probable de muerte.
Ahora veamos las diferentes ramas de la medicina forense y quiero decirles que cada una de estas ramas las vamos a ir viendo, lo que compete a los médicos, las vamos a ir viendo detenidamente a lo largo de todo este ciclo. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la medicina legal criminalística, ¿verdad? Que es cuando llegamos a los escenarios del delito y vamos a ir a estudiar todos los indicios que dejó un delincuente, ¿verdad? En el cuerpo de la víctima. Entonces, estos son los famosos levantamientos de cadáver. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos investigación en el escenario del delito la otra semana. También nos toca lo que es la medicina forense tanatológica y acá este tema lo vamos a ver el día viernes. Acá vamos a estudiar todos los fenómenos que están relacionados con la muerte y el cadáver. Entonces se llama medicina legal tanatológica. Tenemos la medicina legal materno-infantil, que es la que va a incluir todos los aspectos del instinto sexual y la descendencia con relación a la ley. También aquí vemos los casos de maltrato infantil y los casos de violencia de género, que son temas que también vamos a ver en este ciclo. Lo que es la medicina forense traumatológica, que es nuestro pan diario, ¿verdad?, de cada día. Vamos a ver alteraciones anatómicas y funcionales causadas por una fuerza exterior, ¿verdad?, y que son de interés en la justicia. Es por ello que me van a ver más de alguna vez ahí en el Hospital Sacamil, ¿verdad?, viendo víctimas de delito sexual o en el área de cirugía. Créanme que para mí es una sensación bien bonita cuando yo llego y ya veo que ya son internos, que son residentes y me reconocen, ¿verdad? Y hola, doctor, y mire, ya soy residente. Ay, verán qué alegría siento, ¿verdad? De verlos que pues han culminado al fin su carrera y espero pues de igual forma verlos a ustedes. También se tiene lo que es la medicina forense toxicológica. Estos pues son los que especialistas en hacer pues todos los análisis toxicológicos. También la parte de la medicina forense psiquiátrica, ¿verdad?, que estudia pues todo lo que es enfermedad mental y que tenga relación con la ley. También tenemos la medicina legal laboral, que ve todos los aspectos legales de las alteraciones de la salud causadas por el trabajo. Aquí tuvimos el caso muy renombrado, que fue el de Batería Récord, en donde tuvimos pues a muchos empleados contaminados con plomo. La deontología médica, que es el tema con el que yo cierro siempre el ciclo, y es cuando aquí vamos a conocer pues todos aquellos deberes y derechos morales del médico y todas las circunstancias en las que los médicos pueden verse enfrentados a la ley. También tenemos genética forense, ¿verdad?, que es la encargada de la identificación de personas mediante muestras biológicas. Se tiene también lo que es el departamento de odontología forense, que estudia pues todo lo que es relacionado con cavidad oral, y también tenemos lo que es ahora el departamento de antropología forense, que se encarga de la identificación de restos humanos pero que ya están esqueletizados. Bien, entonces este es el Instituto de Medicina Forense, específicamente el área de clínica forense. Aquí es donde están los usuarios esperando entrar para ser atendidos. Estos son los pasillos, aquí están las clínicas, en donde nosotros atendemos a las víctimas de algún tipo de hecho delictivo. Déjenme mencionarles que acá en Medicina Legal nosotros vemos víctimas, hechores, ¿verdad? Aunque por costumbre y como somos médicos, siempre decimos que son nuestros pacientes, pero lo correcto es decir víctimas, ¿verdad? Que son los que buscan pues los servicios del Instituto de Medicina Legal. Acá es donde nos mantenemos los médicos. Acá donde está este cuadrito es mi cubículo. Aquí es donde me mantengo. Estas son las clínicas. Esta es la clínica de ginecología, en donde vemos a las víctimas de delito sexual, ¿verdad? Una mesa ginecológica está con una luz adecuada.
Contamos con un colposcopio. El recepcionista o el de telefonía, ¿verdad?, que es el que recibe el aviso de que hay que presentarse en algún lugar para realizar la práctica de un levantamiento de cadáver o solicitando pues algún tipo de pericia. Esta es la parte de recepción en donde se reciben los oficios. Si no viene una orden judicial, yo no puedo tocar a ninguna víctima. Tengo que tener antes un oficio en donde una autoridad competente me solicita que se realice algún tipo de pericia. Todas estas son las actividades que realizamos en clínica forense. Reconocimiento de lesiones, lesiones en hospitales, lesiones a domicilio. Y esto tiene mucho que ver con la parte de traumatología. También vamos a ver lo que son asfixias, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, hechos de tránsito, contusiones. Entonces, para ello, yo necesito esos conocimientos para poder realizar este tipo de pericia. Los reconocimientos de sanidad son los que se le hacen a las víctimas que ya han curado para ver si no han dejado algún tipo de secuela. Reconocimientos con vista de auto quiere decir que no necesariamente tengo que tener al paciente enfrente. Si tengo el expediente, pues yo me puedo guiar con el expediente. Víctimas de delitos sexuales, reconocimientos de edad, ya les voy a mostrar con detalle. Embriaguez, salud, mala práctica médica, levantamiento de cadáver, exhumaciones, y tengo que asistir a los juicios para defender mi pericia. Aquí tenemos pues el reconocimiento de lesiones, ¿verdad? En donde prácticamente es muy parecido a lo que ustedes hacen en los expedientes, ¿verdad? Los datos generales, la historia, solo que nosotros le llamamos historia médico-legal, ustedes los clínicos le llaman historia clínica. Hacemos un examen físico y hacemos un dictamen médico-legal, ustedes hacen un diagnóstico y pues ponemos conclusiones acerca del caso. Estas pues son usuarias, esta es una víctima de violencia intrafamiliar y ustedes ven, son personas al igual que ustedes ven en los hospitales, personas que llegan en busca de ayuda, ¿verdad? Pueden ver la mordedura, tengo que ir describiendo cada una de esas lesiones. Y algo que les digo siempre a mis residentes ahora que los tengo es que hay que examinar con detalle a las pacientes, porque yo puedo decir, ay, esta señora tiene unos labios carnosos al estilo Angelina Jolie y pasarlo de largo, pero si la examino con detalle puedo darme cuenta que esta mujer sufrió un puñetazo y el aparato pues bracket le laceró los labios. Y ya pues eso definitivamente le va a causar una dificultad para que ella pueda comer. Llegamos a los hospitales, ¿verdad? Todos los hospitales de todo lo que es el departamento de San Salvador, a toditos vamos, para poder conocer el estado de los pacientes y poder llevar ese informe, hacerlo llegar a las autoridades competentes, ¿verdad? Bloom, Sacamil, Rosales, Soyapango, San Bartolo, maternidad, también privados como el de diagnóstico de la mujer, todos los que ustedes se imaginan, siempre y cuando yo tenga una orden judicial, puedo llegar a realizar un análisis del expediente para evaluar cómo se encuentra o qué tipo de lesiones ha sufrido un paciente. En cuanto a los reconocimientos de delitos sexuales, pues no me voy a detener en cada detalle porque, como les digo, lo vamos a ver con detalle cuando veamos este tipo de este tema. Y aquí tenemos una víctima, se está interrogando primero, después de dar los datos personales, la historia médico-legal, el examen clínico, ¿verdad? Todo eso es importante. Y con ello aprendemos a distinguir cuando un desgarro, por ejemplo, es reciente, como en este caso. Ustedes no me van a dejar mentir
Cuando los que están en gineco ahorita podrán ver cientos de partos o incluso atender muchos partos y hacen unas episiotomías preciosas. Pero durante somos estudiantes no nos enseñan a ver ímenes. Los ímenes los aprendemos a conocer si somos forenses, ¿verdad? También podemos distinguir daños funcionales del ano cuando ocurren penetraciones que sean bruscas o violentas, ¿verdad? Acá, este es un niño de 5 años que fue penetrado porque él le dijo el sujeto que le iba a prestar el Nintendo si primero se dejaba hacer esto, ¿verdad? Entonces el niño inocente, por querer jugar con su Nintendo, pues dijo sí, ¿verdad? Pero terminó sumamente lesionado. Entonces aprendemos a diferenciar entre un desgarro reciente o un desgarro antiguo, por ejemplo. Y estas son las noticias que ustedes a diario pueden ver en los periódicos. Yo les voy a contar que no veo el diario porque yo veo las noticias a todo gato color, ¿verdad? Y pues estos son lo que a diario ustedes pueden ver en las noticias. Ahora, con respecto a los reconocimientos de edad media, ¿qué hacemos en este tipo de pericia? Bueno, mire, todos los hechores quieren ser menores de edad. ¿Por qué? Porque la ley del menor infractor, la mayor pena es de 7 años por un homicidio. En cambio, si es mayor de 18 años, de 18 para arriba, la pena por un homicidio puede llegar incluso a 45, 50, 70 años de cárcel. Entonces, como verán, los angelitos siempre quieren ser menores de edad. Entonces, nos los llevan y nosotros hacemos los exámenes clínicos y vamos evaluando, pues, que la voz, el desarrollo muscular, los órganos sexuales, para poder determinar un aproximado de la edad que tengan. Pero imagínense estos angelitos, ¿verdad? Querían ser menores de edad y pues habían abusado sexualmente de una víctima. Los estados de embriaguez, pues, como les repito, si a usted lo agarran en un retén, lo van a poner a soplar. Si usted no quiere soplar, porque usted va a decir son mis derechos, ok, va preso igual, porque presumen que si usted no quiere dar es porque ha tomado, ¿eh? Entonces, yo siempre le recomiendo, si va a tomar, no maneje. Se va a ir a celebrar que salió súper bien en medicina forense, celebre, pero no maneje, ¿verdad? Porque ya he tenido casos en los que, doctora, yo soy su alumno, ¿verdad? Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Y de verdad que se tienen que echar 3 días embartolinados. Entonces es feo, entonces evitemos, ¿verdad? Las determinaciones de estado de salud, ¿verdad? Lógicamente, todos los detenidos quieren estar enfermos, se dicen enfermos, porque es mejor estar en un hospital que estar en la cárcel, ¿verdad? O en Mariona. Y les traigo, pues, este caso fue emblemático, el presidente Flores, ¿verdad? Que estuvo muy enfermo y murió. Aunque no sé si más de alguno de ustedes habrá oído que, no, si es que no ha muerto, él anda paseando y él lo han visto ahí en Panamá. Eso es mentira, ¿verdad? Porque yo hice el levantamiento del cadáver del señor expresidente y verdaderamente, pues, él murió, ¿verdad? Pero pues estuvo en un hospital mucho tiempo porque en realidad tuvo un infarto cerebral el señor y de eso murió. También los casos de mala práctica médica, que como le repito, mire, eso es bien frecuente que nos estén llegando. También hacemos inspecciones corporales, ¿verdad?
tenemos en estos casos que ir a ver cada uno de los tatuajes que tienen estos angelitos, y viera que tenerlos enfrente, ay, se me eriza el cuerpo. Aunque yo digo siempre, híjole, si lo viera en la calle, me muero. O me pasa un percance allá del 2 por allá abajo. Siempre es impactante ver a estas personas, ¿verdad? Pero bueno, tengo que hacer mi trabajo y tenemos que ir a describir cada una de esos tatuajes, o si tuviera alguna cicatriz, lunares, etcétera, lo que nos solicite la fiscalía. Este chiquitín perdió su bracito, ¿verdad? Después de que una enfermera le colocó un suero, ¿verdad? Levantamiento de cadáver. Cada vez que ustedes vean las cintas amarillas, ¿verdad? Por ahí vamos a estar realizando pues esta pericia que es levantamiento de cadáver. Ustedes por ahí de seguro ya se fijaron, uy, ¿cómo dice ella que camina en pedreros y todo y aquí sale con tacones la doctora, ¿verdad? Bueno, sí, pero déjenme contarles que ando mis botas o mis tenis siempre en el pick-up que salgo, ¿verdad? Y dependiendo pues del lugar, ahí me cambio inmediatamente mis hermosos tacones. Aunque pues en la actualidad ahora con el COVID, pues siempre andamos empijamados todos, ¿verdad? Y con tenis. Este es otro caso. Lo vamos a ir viendo con detenimiento, pero vea usted que es noticia. Este señor era un panadero, no quiso pagar la renta y fue asesinado. Y aquí se está ya trabajando en el escenario del delito, ¿verdad? Aquí está la bicicleta. Pero vamos a ir viendo con detalle todos los pasos. Los casos de atropellados y abandonados, ¿verdad? Muere madre e hijo por derrumbe en Nejapa. Hace poco, creo que fue el año pasado que hubo este derrumbe, un deslave ahí en Nejapa. También vamos a los hospitales a hacer levantamientos de cadáver, ¿verdad? Cuando son causas de muerte violentas o sospechosas de mala práctica médica. También cuando es necesario trasladamos los cadáveres, ¿verdad?, hacia el Instituto de Medicina Legal para que sea practicado su respectiva autopsia en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Específicamente este es el área de patología y estas son las mesas pues que se utilizan para hacer pues las autopsias. Aquí tienen el cadáver. Y vean ustedes si las noticias están llenas de este tipo pues de noticias. Estas se las presento para que ustedes vean que esto es real. La policía capturó a una falsa médico forense. Él, se hacía pasar por hombre, pero en realidad era una mujer. Andaba con su gabacha que tenía bordado hacia un lado pediatra y ginecóloga, ¿verdad? Y pues las causas de muerte que siempre daba era paro cardiorrespiratorio. Lo que ella tal vez no sabe es que todos nos morimos porque se nos para el corazón y porque dejamos de respirar. Y entonces realmente esa no es una causa de muerte. Pero bueno, fue capturada, ¿verdad?, esta falsa médico forense. Aquí están más noticias. Y bien, sobre los servicios prestados por el instituto, pues nosotros no cobramos extra a las víctimas, ¿verdad? El usuario no debe pagar ningún tipo de arancel, ¿verdad? Ya hemos tenido problemas porque hay personas inescrupulosas, ¿verdad?, que les dicen, esta es la funeraria de medicina legal. Entonces la pobrecita gente piensa que tienen la obligación de comprarle las cajas y nosotros pues nada que ver, ¿verdad? Creo que lo mismo pasa en los diferentes hospitales, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre les aclaro que medicina legal no cobra por los servicios
ni tenemos relación con ninguna funeraria, ¿verdad? Cada persona pues escoge el servicio funerario que pues esté dentro de sus posibilidades. Esto, por favor, pongan atención porque no voy a hacer que lo pregunten en el examen, y es que todos los servicios que nosotros prestamos tienen que tener una orden judicial. ¿Quiénes son las instituciones que pueden solicitarnos peritajes? Son la Fiscalía General de la República, cualquier juzgado del órgano judicial, cualquiera de los juzgados del órgano judicial puede solicitarnos una pericia, y también la Procuraduría General de la República. Hace unos años también la Policía Nacional Civil nos solicitaba peritajes, pero como les digo, de hace unos años para acá, la Policía Nacional no puede solicitar peritajes. Las únicas instituciones que están autorizadas a solicitarnos una pericia son la Fiscalía, cualquier juzgado del órgano judicial y la Procuraduría General de la República. Y bien, les traigo esta foto. Más de algunos de ustedes han visto estos programas. Son unos programas bien bonitos, ¿verdad? Muy interesantes, pero solamente queda en programa. Medicina legal es una cosa totalmente diferente a estos programas bien bonitos en donde con solo ver una uña ya saben quién es el hechor, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No somos CSI, sino que a lo largo de este ciclo vamos a aprender a conocer verdaderamente cuál es el trabajo de un perito forense. Y bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ya se me durmieron? Todo claro, doctora. ¿Todo claro? Sí, doctora. Todo claro, doctora. Bueno, nos vemos mañana. Les prometo mañana sí comenzar a la 1 en punto. Es que ahora tuve un pequeño problema que me atrasó un poquito. Pero el día de mañana sí vamos a comenzar con tanatología.